Muy buenos días a todos, mi nombre es Ángela Castellanos, soy abogada especializada en Derecho Constitucional y soy profesora de la Universidad de los Andes en esta materia. A pesar de que el día de hoy debemos tener esta sesión de manera virtual, pretendo persuadirlos a todos ustedes de por qué la Corte sí puede y debe participar en materia económica aun cuando no es un órgano experto. Nuestra sesión se va a dividir en dos partes. La primera, vamos a hablar acerca de la legitimidad de la Corte para poder participar en políticas económicas y por el otro lado vamos a hablar acerca del cumplimiento de los derechos sociales que dependen directamente de la asignación y distribución de recursos económicos, razón por la que se necesita un control judicial. Ahora bien, para desarrollar el primer punto es necesario tener en cuenta que la legitimidad de la Corte se pone en tela de juicio por dos razones. La primera, por la falta de conocimiento de los jueces en materia económica y la segunda, por la insensibilidad de estos frente a las consecuencias de sus fallos. En primer lugar, es necesario resaltar que la Corte Constitucional, en reconocimiento de sus limitaciones, hace uso de peritos con el propósito de emitir fallos que estén bajo las consideraciones de expertos y con referente constitucional. Por otro lado, es de gran preocupación para algunos economistas que los jueces no tienen la conciencia acerca de las implicaciones que tienen sus fallos en materia de políticas de desarrollo económico. No obstante, este argumento desconoce las particularidades de la función judicial, ya que, como lo afirma mi colega Rodrigo Primi en su estudio acerca de la legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía, los jueces deben valorar los eventuales efectos que se puedan generar en materia económica sin desconocer los derechos consagrados en la Constitución. En segundo lugar, los derechos sociales consagrados en la Constitución tienen fuerza normativa y son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del poder público. Sin embargo, la materialización de estos derechos depende directamente del erario público y de las políticas estatales, ya que son estas instancias las encargadas de la asignación y distribución de recursos escasos. Por lo anterior, las sentencias de la Corte se rigen bajo dos parámetros. Primero, deben velar por la protección y la garantía de los derechos sociales para toda la población y segundo, están en la obligación de respetar lo estipulado en el artículo 334 de la Constitución Política, en el que se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Este principio reconoce la importancia de estos derechos para la vida digna de la población y además considera la limitación que existe para la asignación y distribución de recursos económicos. Por tanto, se propone que la materialización de estos derechos se genere de manera progresiva, es decir, que los mecanismos de acción no sean de facto, sino que por el contrario, se vayan desarrollando según la disponibilidad de los recursos económicos. Sin embargo, en reiteradas ocasiones la Corte ha señalado que el principio de sostenibilidad fiscal no puede invocarse con el propósito de reducir o limitar el desarrollo y garantía de los derechos sociales. Por tal motivo, el Estado reconoce la necesidad de control judicial para asegurar el cumplimiento de la Constitución. En conclusión, es posible afirmar que la Corte Constitucional cuenta con la justificación jurídica para interferir en materia económica, ya que cumple con su función de velar por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos de los colombianos.